Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman y su relación. Específicamente vamos a analizar la supuesta reacción de Can Yaman ante el matrimonio de Demet. Prepárense porque este vídeo promete. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí y te gusta el mundo de las telenovelas turcas, el chisme del espectáculo y los análisis de parejas famosas, te invito a que te suscribas a mi canal. No te arrepentirás. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido fresco y entretenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance en la vida real no se hicieron esperar. Fans de todo el mundo se enamoraron de esta pareja y esperaban ansiosamente que su amor trascendiera la ficción. Hubo muchos indicios que alimentaron estas esperanzas. Sus miradas cómplices, las bromas en las entrevistas, las fotos juntos fuera del set, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Incluso se llegó a especular con que habían tenido una relación sentimental, aunque ninguno de los dos lo confirmó abiertamente. Mantuvieron un silencio estratégico, dejando que los rumores corrieran y que la imaginación de los fans volara. La magia de Erkencikus residía precisamente en esa ambigüedad. La serie no solo era una comedia romántica ligera y entretenida, sino que también jugaba con la percepción del público sobre la relación entre sus protagonistas. Los guionistas y directores eran conscientes del impacto que generaba la química entre Demet y Can, y explotaron ese elemento al máximo. Cada escena, cada diálogo, cada mirada estaba cuidadosamente diseñada para mantener a los espectadores enganchados y especulando sobre lo que realmente sucedía detrás de las cámaras. Los fans, por supuesto, se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada detalle en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Foros de discusión, redes sociales, blogs de fans, todos estaban inundados de teorías sobre la relación entre Demet y Can. Algunos incluso llegaron a contratar paparazzi para intentar captar alguna imagen comprometedora de la pareja. Pero Demet y Can, expertos en el juego mediático, siempre se mantuvieron un paso adelante. Respondían a las preguntas con evasivas, bromeaban sobre los rumores y alimentaban la fantasía de los fans sin llegar a confirmar ni desmentir nada. Esta estrategia, lejos de apaciguar la curiosidad, la intensificaba aún más. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la burbuja se pinchó. Después de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Él se mudó a Italia para continuar su carrera, y ella siguió trabajando en Turquía. La distancia física y quizás también otros factores personales hicieron que la relación, fuera lo que fuese, se enfriara. La separación fue un duro golpe para los fans. Muchos se sintieron decepcionados y traicionados. Algunos incluso llegaron a culpar a Demet y Can por no haber correspondido a sus expectativas. Pero la realidad es que las relaciones, incluso las más mediáticas, son complejas y están sujetas a los mismos altibajos que cualquier otra relación. Y llegamos al punto clave de nuestro vídeo, el matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda espectacular que acaparó titulares en todo el mundo. Demet se veía radiante, feliz y enamorada. La ceremonia fue un evento de ensueño con invitados de lujo y una cobertura mediática impresionante. ¿Pero qué pensó Can Yaman de todo esto? ¿Cómo reaccionó al ver a la mujer que, según muchos, fue su gran amor, casándose con otro hombre? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Can Yaman, fiel a su estilo reservado, no hizo ninguna declaración pública sobre el matrimonio de Demet. No envió un mensaje de felicitación, no publicó nada en sus redes sociales, ni siquiera un simple me gusta a alguna de las fotos de la boda. Su silencio fue ensordecedor. Este silencio generó todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Can Yaman simplemente decidió mantenerse al margen por respeto a Demet y a su nueva familia. Otros, más maliciosos, sugieren que su silencio esconde resentimiento o tristeza. Incluso hay quienes piensan que Can Yaman todavía siente algo por Demet y que verla casada con otro hombre fue un golpe duro para él.
Es imposible saber con certeza qué pasó por la cabeza de Can Yaman al ver las fotos de la boda de Demet. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían haber influido en su reacción. Primero, la distancia. Como mencioné antes, Can Yaman vive en Italia. Es posible que la distancia física haya dificultado mantener una relación cercana con Demet, incluso si alguna vez hubo algo entre ellos. La distancia a menudo diluye los sentimientos y hace que las personas sigan adelante con sus vidas. Además, la vida de Can en Italia es radicalmente diferente a la que llevaba en Turquía. Allí goza de una relativa privacidad y puede concentrarse en su trabajo sin la constante presión de la prensa rosa turca. Regresar a ese torbellino de rumores y especulaciones, incluso a través de una simple felicitación, podría haber perturbado su nueva vida. Segundo, la imagen pública. Can Yaman es una figura pública muy popular y cualquier declaración que haga sobre Demet podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Quizás decidió que lo más prudente era mantenerse callado para evitar alimentar los rumores y proteger la privacidad de Demet. Can, como buen estratega, es consciente de que su imagen es un activo valioso. Una declaración malinterpretada podría dañar su reputación y afectar sus proyectos futuros. Por lo tanto, el silencio se convierte en la mejor opción para preservar su imagen pública. Tercero, el respeto. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, Demet ahora está casada y tiene una nueva vida. Can Yaman podría haber considerado que cualquier comentario, por bien intencionado que fuera, sería una falta de respeto hacia ella y su esposo. El respeto, en este contexto, se manifiesta como una forma de cortesía y consideración hacia la nueva etapa en la vida de Demet. Can, al optar por el silencio, evita cualquier posible interferencia o sombra en la felicidad de la pareja. Además, también es importante considerar la personalidad de Can Yaman. Él siempre ha sido un hombre reservado y discreto. No es dado a expresar sus emociones en público ni a participar en chismes del espectáculo. Su silencio podría ser simplemente una manifestación de su forma de ser. Can, a diferencia de otros actores que buscan constantemente la atención mediática, prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Su silencio, por lo tanto, no es necesariamente una señal de resentimiento o tristeza, sino simplemente una expresión de su carácter reservado y discreto. Ahora pasemos a las teorías más jugosas. ¿Podría ser que Can Yaman todavía sienta algo por Demet? Es una posibilidad. A pesar de que han pasado varios años desde Erkenci-Kuş, la química entre ellos sigue siendo recordada por muchos fans. Si hubo una conexión real entre ellos, es posible que Can Yaman aún conserve algún sentimiento por Demet, aunque sea a nivel platónico. La memoria emocional es poderosa, y los recuerdos de momentos compartidos, tanto dentro como fuera del set, podrían despertar sentimientos de nostalgia y cariño. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son efímeras y basadas en la conveniencia. Es posible que la relación entre Demet y Can haya sido simplemente una estrategia de marketing para impulsar la serie. En ese caso, el matrimonio de Demet no tendría ningún impacto emocional en Can Yaman. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones, a menudo, son instrumentalizadas para generar interés y aumentar las ventas. En este escenario, la ausencia de reacción de Can se explica simplemente por la falta de conexión emocional genuina. Otra teoría es que Can Yaman simplemente no quiere ser asociado con el pasado. Él está enfocado en su carrera en Italia y quiere ser visto como un actor serio y respetado. Ser vinculado constantemente a Demet y a Erkenci-Kuş podría ser perjudicial para su imagen. Can aspira a construir una carrera sólida en el cine y la televisión italianos, dejando atrás su imagen de galán de telenovela turca. La constante asociación con Demet y Erkenci-Kuş podría obstaculizar su objetivo de ser reconocido como un actor versátil y talentoso. En última instancia, la verdadera razón detrás del silencio de Can Yaman sigue siendo un misterio. Solo él sabe lo que realmente pensó y sintió al ver a Demet casarse. Pero lo que sí podemos decir es que su silencio ha generado una gran controversia y ha alimentado la imaginación de los fans de todo el mundo. El enigma en torno a la reacción de Can ha mantenido viva la llama de la especulación y ha demostrado el poder de la conexión que existió entre él y Demet. Lo que sí es cierto es que Demet se ve muy feliz con Oğuzhan Koç, y eso es lo más importante. Todos merecemos encontrar la felicidad y construir una vida plena y satisfactoria. Y si Can Yaman también está feliz,
aunque sea por otro camino, entonces podemos decir que todos han seguido adelante y han encontrado su propio destino. La felicidad de Demet y Can, independientemente de sus caminos separados, es lo que realmente importa. En resumen, el silencio de Can Yaman ante el matrimonio de Demet Özdemir ha sido interpretado de muchas maneras. Desde respeto y discreción hasta resentimiento y tristeza. Es imposible saber con certeza qué pasó por su mente, pero lo que sí podemos decir es que su silencio ha generado un gran debate y ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans de Erkenzicus. La historia de Demet y Can, llena de romance, especulación y silencio, seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman todavía siente algo por Demet? ¿O simplemente decidió mantenerse al margen por respeto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno siempre y cuando lo tomemos con humor. Adiós.